Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a tomar la unidad 2, los orígenes del pueblo de Israel. La vez pasada hablábamos de las claves para esta historia. Esta vez vamos a tratar de centrarnos más en experiencias centrales. Desde el inicio, la identidad de este pueblo va a tener conciencia que es distinto, está separado de los otros pueblos. No olvidemos algo que dijimos, es que la Biblia es un texto que comunica una experiencia religiosa. O sea, Dios a través de hombres y de mujeres en distintas circunstancias fue encontrando el modo, a veces oscuro, a veces más claro o más transparente, para irse revelando, para dar a conocer su voluntad. Este es un eje transversal a lo largo de toda la historia sagrada. Nos encontramos con un primer grupo que son los patriarcas. Están en el libro del Génesis. Estos grupos, llamados apirus, de donde proviene la palabra hebreos, eran grupos no sedentarios. Circulaban en las periferias, tenían ganado pequeño y se movían en base a las distintas inclemencias climáticas. Los apirus no tenían un lugar fijo, no estaban identificados con un lugar, sino que eran más marginales. Fray José Luis en el texto se detiene en ¿cuál era este Dios de los patriarcas? Era un Dios personal, se relacionaba con cada uno. Era un Dios dinámico que de algún modo se manifestaba en la historia. Era familiar, era peregrino, era el Dios de la historia. El segundo bloque que tenemos importante es el del libro del Éxodo. Yo les recomiendo que al mismo tiempo que vayan leyendo el material, también lean, por ejemplo, el ciclo de José, que está en Génesis 37, porque hijo de Jacob, uno de los patriarcas, les va a permitir hilar, encadenar con el Éxodo. Es una historia muy amena la de José, está así llamado, el ciclo de José. Egipto era un imperio y buscando alimentos que no tenían, los hebreos van emigrando y se van estableciendo en Egipto. Al principio era un tiempo próspero con Ramsés II, pero con el tiempo todo va cambiando y terminan siendo esclavos. En esto les recomiendo que lean Éxodo 1, 2, los va a situar en esto que estoy explicando. Éxodo 3 y 4 va a hablar, en medio de esta esclavitud, cómo surge la vocación de Moisés, quien va a liderar el pueblo para salir de la esclavitud. Ahí José Luis se detiene y les explica que las tradiciones ven varias posibilidades en los motivos de la salida y los caminos que toma el pueblo o los grupos que van saliendo. Es importante que se detengan también en el Sinaí y la legislación. O sea, este pueblo sale de la esclavitud para ir a adorar, o sea, a ofrecer sacrificios a Dios en el Sinaí. Esta liturgia va a incluir una alianza. Por un lado, implica la pertenencia absoluta de Israel a Dios. Por otro lado, esta pertenencia se concreta en la ley. Hasta acá tenemos los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, el llamado Pentateuco. Ahora pasamos a la conquista de la tierra, o sea, una vez que salen del Sinaí, entran en la tierra, esta conquista de la tierra. Este es el libro de Josué,
que fue escrito por la tradición deuteronomista en el siglo VI más o menos antes de Cristo. En esto tengan presente que una cosa son los hechos, que estamos hablando de 13 siglos antes de Cristo, y otra cuando fueron escritos. El líder carismático es Josué, es un libro bastante optimista, en donde José Luis ahí les explica la situación general de Oriente y las distintas teorías de esta conquista. Es muy importante que ustedes se detengan en las 12 tribus de Israel y la asamblea de Siquem, porque acá es donde se forma la liga de las tribus y está relatado en Josué 24. Muy importante esta renovación de la alianza. Lo último que les explico es que las alianzas hay que leerlas en dos variables muy importantes. Una es que hay una mentalidad de subsistencia. Las tribus no podían, siendo pocos, perdurar por la cantidad de enemigos. Entonces era importante aliarse a otros, como familia, como clanes. Por otro lado, los tratados hititas de vasallaje era cuando un conquistador conquistaba y ganaba, se daban estos tratados de vasallaje, o sea, algunos se sometían a este señor que había ganado pidiéndole que los cuidara, los protegiera a él y a los suyos. Estas dos variables son las que están de fondo en las alianzas bíblicas. Por eso es importante captar esto, porque van a tener relación. Así, de algún modo, Dios se va a ligar al pueblo de una manera gratuita, voluntaria, única, que Él va a sostener, que no va a ser quebrada. Entonces, en este contexto, la legislación del Sinaí es importante. Bueno, hasta aquí es lo que les puedo dar y después del video voy a grabar la actividad que tienen que hacer. Bendecida semana.